Bueno, pues como tenemos ya un número importante, ya hemos superado las 45 personas y hemos dado un pequeño margen de cortesía, si os parece bien vamos a iniciar la webinar. En primer lugar, daros a todos la bienvenida a este nuevo formato de formación que ha venido a quedarse. Se combinará cuando sea posible con la formación presencial, pero de esta forma también vamos a llegar a muchas más personas. Posibilitamos personas que por la distancia, una formación tan pequeña, pues antes era más complicado de poder desplazarse y ahora lo va a tener mucho más cercano. Yo soy Manuel Gómez, para aquellos que no me conozcan, soy el director de Servicios Empresariales de la Confederación de Empresarios y las dos personas que podéis ver y que me acompañan en el webinar, por un lado Begoña Romero, gerente de Transfrutalla, es la presidenta de la Comisión de Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, y la otra persona que me acompaña es Antonio López Triviño. Voy a hacer una breve introducción a lo que es la webinar y a posteriori le daré la palabra a Begoña, a la presidenta de nuestra Comisión de Empresa Familiar, para que pueda hablaros de esa interesante iniciativa que ha puesto en marcha la propia Confederación, y presentaré también muy brevemente a Antonio López Triviño. Comenzar muy brevemente con las cuestiones objetivos que tiene el seminario. Desde Confederación de Empresarios hemos visto muy interesante organizar una webinar para dar soluciones y dar un pequeño plan de salida o un pequeño ayuda a la empresa familiar, que lo está pasando también muy mal en estos tiempos, y para que cuando salgamos de esta crisis, y que en breve saldremos del estado de alarma, y así lo espero y deseo, pues tenga una hoja de ruta y vaya trabajando internamente para que se hagan las cosas de la forma más correcta para campear este temporal, ¿no? Un temporal que está haciendo mucho estrago, pero que seguro que con fuerza, con ánimo y dentro de la empresa familiar se hará todo muy bien. Nos acompaña, dar en primer lugar también las gracias a la Diputación Provincial de Cádiz, que viene colaborando con nosotros a través del área de coordinación y planificación estratégica. Colabora con la Confederación de Empresarios en una serie de acciones formativas en las cuales encuadramos esta, ¿no? Antonio, voy a presentar muy brevemente a Antonio, aunque ya lo conozco desde hace mucho tiempo y es colaborador de la casa. Es consultor y consejero de empresa familiar, abogado especializado en el área mercantil y sucesoria, es oficial de la notaría Castro Cotorruelo en Cádiz. Habitualmente es formador, impartidor de jornadas y formación relacionada con la empresa familiar en diferentes universidades, y también integra parte del Consejo Andaluz de Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y ayuda también a la reciente Comisión de Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Yo no me extiendo mucho más, le voy a ceder primero la palabra a Begoña para que pueda hablar ella, y a continuación empezará el seminario. Muchas gracias a todos y que sea muy productivo. Buenos días a todos, daros la bienvenida. Como bien dice Manu, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ha puesto en marcha la Comisión de Trabajo de Empresas Familiares, la cual yo presido. El objetivo de la comisión va a ser poner en contacto a empresas familiares, conocer las experiencias que cada una tiene, ayudarlas, asesorarlas, y todos los que formamos parte de empresas familiares sabemos que no solo es trabajo, también es familia, en nuestro caso, y que es un poco todo más complicado. Yo tengo mucha ilusión por la comisión. Vamos a intentar en mayo hacer la primera comisión de trabajo, en la que pues todo lo que vosotros queráis saber, tengáis dudas, pues iremos exponiendo. Y nada, encantada de estar aquí y darle paso ya a Antonio, que nos va a contar todo lo que estamos viviendo en esta crisis tan horrible, pues cómo las empresas familiares podemos seguir para adelante. Con mucha ilusión y mucho ánimo a todos. Muchas Un gracias. beso. Antonio, si me lo permites un segundo, recordarle a los que se acaban de incorporar que las preguntas las vamos a articular por el chat, ¿vale? Todas las preguntas que queráis hacerle a Antonio por el chat. Hay una opción dentro de la aplicación que es levantar la mano, y ya mi compañero le podría dar voz, pero vamos a intentar la mayor cantidad de preguntas por el chat, ¿vale? Muchas gracias a todos. De acuerdo, pues paso ahora a la presentación.
Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a esta sesión de formación que hacemos desde la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Con ilusión en este nuevo formato, ya sabéis los que me conocéis, aunque hay personas de varias provincias, hay personas en principio contadas de Sevilla, de Huelva, algún componente de Madrid, de Barcelona, que a mí me gusta el cuerpo a cuerpo, a mí me gusta la formación con preguntas en directo e intentando resolver los mayores problemas posibles, ¿no? Pero bueno, esto ha llegado para quedarse, como estábamos comentando antes, y escuchando otro tipo de formación sobre las empresas familiares, en estos tiempos que estamos confinados aquí en casa, pues pienso que había que hacer una reflexión sobre cuáles van a ser los retos que van a tener las empresas familiares ante la crisis de este COVID-2019. Y esta es pues las ideas que yo quiero transmitir, abundando en lo que antes nos decía Begoña, en el positivismo, abundando en las ganas de hacer cosas y bueno, invitándoos a participar en esta comisión de empresa familiar que nace en este mes de mayo, que se ha parado por razón de la situación del COVID-19, pero que bueno, que retomaremos en este mes que va a empezar para poder ayudar a todos los empresarios familiares y con la idea dentro de las acciones de formación de crear una escuela de accionistas tratando temas de las empresas familiares que nos puedan ayudar, que os puedan ayudar a continuar hacia adelante, ¿no? Bien, en primer lugar, mirad, tomando en uno de los webinars que he asistido y tomando datos, habéis la fuente ahí de Manuel Pavón, durante 25 años fue el responsable de empresa familiar de Garrigues y que ahora mismo es el director del Instituto Nexia y de la empresa familiar.com. Él hacía una diferencia para situarnos entre la crisis del 2008 y la crisis del 2020, ¿no? A ver si tenéis ahí, pues bueno, él indicaba que la crisis del 2008 en principio es una crisis que se esperaba, es una crisis donde, bueno, efectivamente existía una burbuja inmobiliaria, donde, bueno, pues nos encontramos con una serie de productos bancarios que tenían problemas, nos encontrábamos con las hipotecas tipo basura, y eso en algún momento iba a estallar, y la subida de tipos de interés, y pues hizo que en 2008, pues empezando por la crisis, por la quiebra de Lehman Brothers, pues lo que supuso fue la situación en que nos hemos encontrado hasta el día de hoy. Sin embargo, en el 2020, la situación en la que nos encontramos es una situación que no se esperaba en absoluto. ¿Alguno de vosotros pensabais que en el mes de diciembre o de enero, cuando brindábamos por el inicio del de 2020, que la verdad que es un año bonito, en cuanto a su número, nos íbamos a encontrar en esta situación? Porque yo creo que eso no lo pensaba nadie, a pesar de esas invocaciones a Bill Gates en esa sesión del año 2015 y esa novela del año 1981 en cuanto a ese virus que aproximadamente en el 2020 iba a nacer y que se iba a llamar Wuhan 480, ¿no? También una diferencia fundamental es que la crisis del 2008 era una crisis de garantías, era una crisis entre los propios bancos, ¿no? Una crisis donde los afectados eran ellos y donde lo que se producía era la quiebra de los bancos. Sin embargo, actualmente la crisis actual es una crisis de confianza, es una crisis donde todo el mundo, pues oye, teme por su salud, no nos dejan salir a la calle, donde las compras se han remitido pues a lo mínimo indispensable para subsistir. La economía se encuentra al ralentí, pero bueno, por supuesto es una crisis de confianza. ¿Qué va a pasar, ¿no? en estas etapas de avance para la salida del confinamiento, ¿no? Yo creo que lo primero que vamos a tener que vencer es el miedo, ¿no? Para asistir, porque está muy bien que se diga que, bueno, que los establecimientos de hostelería, que un hotel, pues van a abrir en un porcentaje reducido, pero la cuestión fundamental es, oye, vamos a vencer nuestro miedo para poder acudir ahí, ya que en definitiva es una crisis de confianza, ¿no? Como os decía antes, los afectados en un primer momento fueron los bancos, pero actualmente somos los minoristas, es decir, somos las personas normales y corrientes, las personas a las que hay que ayudar, que lo veis ahí, pues son las personas, las familias y las empresas, ¿no? Mientras que en la crisis del 2008 era una crisis bancaria, lo que se produjo fue el rescate de los bancos, ¿eh? No tiene nada que ver con la situación actual. Y eso hacía que esa crisis del 2008 fuese una crisis de solvencia del sistema, mientras que actualmente es una crisis de falta de liquidez, ¿no? Ya lo escucharéis a lo largo de la sesión, que el lema principal que se postula actualmente es de cash is king, es la caja es el rey, y que a pesar de las líneas de financiación que haya, si no hemos tenido la suerte de poder ahorrar y de tener músculo, y ayer también en otra sesión de formación, pues se hablaba de que en España el ahorro era única y exclusivamente del 5% de la población, mientras que en la media europea estaba aproximadamente en el 12%, pues nos encontramos con esa crisis de liquidez, ¿no? Pues estas ideas que Manuel Pavón
fija en una sesión que hace sobre empresas familiares para que nos situemos dónde nos encontramos y la diferencia que hay entre la crisis del 2008 y la crisis del 2020. También en otro webinar de días pasados, pues ahí veis también Guillermo Salazar, director del Saudi Family Business Consulting, él examinando las situaciones en que el mundo ha pasado por algo parecido, pues se remontaba a la peste antonina, Antonina con el nombre de la familia del emperador, de Marco Aurelio, y que es la primera pandemia que afecta al mundo en los años 165 a 180 después de Cristo, ¿no? Aquí también el médico griego Galeno es el que acompaña al ejército romano y es el que examina y es el que estudia cuál es esa pandemia, cuál es esa peste, que parece ser que fue de viruela, que afecta al mundo occidental, en definitiva, y que pues la conquista de Mesopotamia y Siria, las tropas romanas trajeron al resto del occidente, ¿no? Pero ¿qué hizo el emperador Marco Aurelio? Que yo creo que es lo que nos tenemos que fijar, que es lo más importante ahí que nos puede ayudar para las empresas familiares. Lo primero que hizo, bueno, las empresas familiares y al gobierno y a los gobiernos autonómicos para poder salir de esta situación en la que nos encontramos. Y fijaros lo que él hizo. Lo primero que hizo fue rodearse de los mejores. Buscar los mejores en la medicina, buscar los mejores en estrategia, buscar los mejores para ayudar en definitiva a la población, ¿no? Fijaros que esta peste supuso prácticamente la eliminación de la tercera parte de las personas que estaban en el Imperio Romano, que en aquel momento pues abarcaba prácticamente toda Europa, ¿eh? Luego lo que hizo fue, fijaros, buscó medios económicos donde no los había, inclusive lo que hizo fue vender bienes propios para poder salir adelante y todos aquellos bienes del Estado que no eran necesarios. ¿Os recuerda algo esto a los empresarios familiares? Y luego lo último y fundamental, que estuvo al lado de su pueblo. Él pagó enterramientos de personas que no tenían medios, estuvo en todo aquel acontecimiento público que el imperio tenía en aquel momento, y yo creo que también nos recuerda a qué hacéis los empresarios, familiares, ¿no? Yo creo que puede ser esta reflexión que hace Guillermo Salazar sobre esta primera pandemia, nos puede servir de reflexión para ver qué necesitamos para poder afrontar la situación por parte de las empresas familiares, ¿no? Bien, para ver cuáles son estos retos de las empresas familiares, me gusta siempre, cuando los que me conocéis y asistís a las sesiones, me gusta siempre reflejar las empresas familiares en esta teoría de los 3 círculos, que es de John Davis y Renato Tagüides, del año 1982. Ellos estudiaban simplemente la familia y la empresa, la correlación entre una y otra, pero luego se dieron cuenta que había también otro tipo de personas que podían no estar incluidas dentro de la familia y de la empresa, que también eran importantes para el examen de las empresas familiares, y por eso añadieron ese círculo de la propiedad, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera de reflejar cuál es o dónde nos encontramos en una empresa familiar, los diferentes roles que existen en ella, así como también, pues bueno, las diferentes interrelaciones y los diferentes intereses, ya si eres miembro de la familia y de la propiedad, pero no de la empresa, si eres miembro de la propiedad y de la empresa y la propiedad, pero no lo eres de la familia, o si lo eres en los tres, en esa intersección de los 3 círculos, de la familia, de la propiedad y de la empresa, ¿no? Situados ya en lo que es la empresa familiar y cuáles son los intereses que hay de uno y otro lado, pues ¿cómo afecta a los 3 círculos de la empresa familiar? ¿Cómo afecta a estos 3 sistemas de la empresa familiar? Porque no va a haber ninguno de los sistemas de la empresa familiar que se vayan a librar de verse afectados por esta situación del COVID-19, ¿no? Bien, pues vamos a hablar en primer lugar de la familia, en segundo lugar del círculo del sistema de la propiedad, y después hablaremos del sistema de la empresa, ¿no? Lo primero que nos ha demostrado esta crisis del COVID-19 este año 2020 es que los humanos somos vulnerables. En definitiva, nos creíamos los amos del mundo y que no es así, sino que somos vulnerables, que hemos tenido la suerte de ser darwinistas y nos hemos ido adaptando a todas las situaciones que se han producido desfavorables para las personas, pero que nos creíamos los amos del mundo, y que esta primera cuestión que tenemos que ver es que hay que asumir con humildad que somos vulnerables. En segundo lugar, yo sacaría con relación a la familia que tenemos el papel fundamental de los seniors de la empresa para repasar la historia y de las crisis pasadas. No todo ha sido fructífero dentro de la historia de las empresas familiares. Por ejemplo, ayer, si escuchasteis la televisión, pues hablaba de la empresa de los campers, de la empresa Fluxat, la familia Fluxat, que en 1877 son los primeros que utilizan para
la elaboración de zapatos, máquinas de coser, y que, bueno, el nombre de camper es en el catalán de campo, ¿no? Y bueno, pues comentaban los sucesores, comentaban, pues bueno, cuáles habían sido las vicisitudes de esa empresa familiar, ¿no? También tenéis, por ejemplo, a la familia Lafarga, que nace en 1808 y que está especializada en el carbón y que, bueno, que a lo largo de sus 200 años de historia, pues lo que ha tenido ha sido que reinventarse, pues para construir, pues, planchas para los barcos o para construir también armamento, elementos para el armamento, o sea que siempre hay que reinventarse. Y bueno, también recordaba ayer la televisión el incendio de la fábrica de Campofrío en Burgos en 2014 y cómo en 2 años, pues bueno, renació de sus cenizas. Por tanto, yo creo que es fundamental el papel de los seniors a la hora de explicarle a las siguientes generaciones cómo se ha desarrollado la vida de la empresa y cómo se han superado las crisis pasadas, ¿no? Otra de las situaciones, otro de los elementos que a mi juicio van a permitir superar esta situación son los valores. Yo no me canso de hablar cuando trato con las familias empresarias, que esa es la piedra filosofal, ese es el fundamento, la argamasilla que les va a hacer continuar en el tiempo, ¿no? Y que son los que dan cohesión a todos ellos. Aquí tenéis, en otra sesión de empresa familiar, con consultores iberoamericanos, hablábamos el otro día, y bueno, pues nos remitíamos, que esto cada familia tiene los suyos, ¿no? Pero bueno, la honestidad, la perseverancia, la solidaridad, el trabajo bien hecho, la austeridad, fijaros el trabajo bien hecho, que eso debería ser una máxima de cualquier tipo de empresa, ¿no? Pero bueno, cuando las empresas familiares están fijadas al terreno, pues oye, ese sentimiento de pertenencia a la empresa familiar, ese trabajo bien hecho, pues hace que hombre, que cuando nos puedan señalar por la calle que perteneces a una determinada familia empresaria, pues oye, lo haces con orgullo porque haces un trabajo bien hecho, ¿eh? Y bueno, ¿cómo nos planteamos la transmisión de esos valores a la siguiente generación? ¿Cómo podemos explicar esos valores a la siguiente generación? Pues lógicamente lo va a ser el mejor elemento, concluíamos el otro día que lo va a ser a través del ejemplo. Yo creo que todo está en todos nosotros, que está muy bien dar consejos, pero bueno, si luego resulta que nosotros no predicamos con ello, pues entonces no vamos a calar en la siguiente generación, no vamos a calar en aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y sobre todo tenemos que transmitir ahora la cultura del esfuerzo y del sacrificio. Tenemos una oportunidad fundamental. Tenemos una segunda o tercera generación que no ha vivido las experiencias de penurias, las experiencias de calamidades, las experiencias vividas en nuestro país en situaciones anteriores, sino que han vivido, pues afortunadamente, porque nosotros como padres pues les damos todo lo que podemos y bueno, pues han vivido con el coche de la empresa, han vivido con la tarjeta, han vivido con el teléfono de la compañía, con una serie de beneficios y con una serie de situaciones que no han vivido con anterioridad. Entonces yo creo que ahora es el momento de que la siguiente generación valore cuál ha sido el esfuerzo y el sacrificio que ha tenido las generaciones precedentes para poder estar en el lugar en el que estábamos en esta situación desde el mes de marzo del 2020. Continuamos dentro de la familia. Luego yo os aconsejaría también trabajar dentro de cada núcleo familiar, ¿no? La reunión familiar. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo soy un obseso de la reunión familiar. Esto no es un órgano de gobierno de la familia empresaria. Los órganos de gobierno tenemos pues lo que es el Consejo de Familia y la Asamblea, pero yo creo que es fundamental trabajar en esa reunión familiar. Tenemos el tiempo, como ya os decía antes, en esa encuesta de la Caixa, donde en un 70% los adolescentes han visto que se han fortalecido las relaciones con sus padres, que es el momento para trabajar con ellos en la explicación de qué hacemos como empresa familiar, cuáles son los valores que tenemos, dónde estamos, cómo hemos llegado y sobre todo, insisto, trasladándoles con nuestro ejemplo la cultura del esfuerzo. También de otro lado, como apuntábamos también al inicio de la sesión de hoy, la formación online ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces no podemos interrumpir. Si hemos tenido la suerte de tener estructuras desde el punto de vista de la familia y tener creado el Consejo de Familia, no nos podemos parar porque no podamos comunicarnos. Yo entiendo que ha costado y cuesta a personas que no pertenecen a la era digital el poder adaptarse a esta situación, pero bueno, yo creo que el Consejo de Familia no tiene que interrumpir el trabajo que hace. ¿Por qué? Porque lo más importante ahora va a ser la cohesión de la familia para poder seguir adelante. Como os digo a continuación, lo fundamental es no solamente explicar qué vamos a hacer, no solamente explicar
que hacemos determinadas cosas, sino por qué se hacen, para que la familia entienda el por qué se están tomando determinadas decisiones que les van a afectar a ellos, porque en definitiva, como veis a continuación, nos vamos a tener que abrochar el cinturón, o sea, no vamos a poder vivir en la situación en la que estábamos anteriormente. Yo hablaba con algunas familias empresarias en estos días y bueno, gracias a Dios a que estáis mirando siempre en largo plazo, gracias a Dios también en que bueno, no se reparten normalmente en dividendos y que vuestros fondos propios son muy elevados, pues algunos me comentaban que tenían la suerte de que, teniendo en cuenta las líneas de financiación que ya la propia familia empresarial, la propia empresa familiar tenía y los propios ahorros de la compañía, pues iban a poder subsistir una serie de meses. Entonces, bueno, gracias a Dios vosotros tenéis esa visión de largo plazo que permite llegar ahí. Pero desde luego lo que os va a tocar, no cabe ninguna duda, es abrocharse el cinturón. Y desde luego se lo va a tener que abrochar la siguiente generación que, como os decía antes, ha tenido la suerte, no sabemos si suerte con comillas o sin comillas, pues ha tenido la situación o ha tenido las vivencias de no pasar ningún tipo de penuria y de encontrarse una familia empresaria y de encontrarse una empresa familiar encauzada desde el punto de vista económico. También yo creo que es fundamental en este momento de incertidumbre, que os planteéis cuál es, si seguís teniendo la misma visión como empresa familiar. Cuando en el plan estratégico os preguntamos, oye, ¿queréis seguir siendo una empresa familiar o no? Y vosotros podéis decir, la siguiente generación puede decir, pues si queremos o no queremos, pero si decís que sí queréis y nos estamos planteando qué tipo de familia empresaria queremos ser, pues oye, podemos ser, como ya hemos hablado más de una ocasión, una familia empresaria pues de trabajo única y exclusivamente, o una familia empresaria de trabajo y de dirección, o una familia empresaria solo de dirección, o una familia empresaria única y exclusivamente de inversión. Pero una vez que hemos hecho eso en su momento, desde el punto de vista del plan estratégico familiar, yo creo que esta situación hace que nos volvamos a plantear, yo creo que nos tenemos que volver a plantear si seguimos teniendo la misma visión como familia empresaria. Es decir, ¿queremos seguir todos formando parte de este proyecto común? Aquí siempre yo me acuerdo algo que nos explica Alberto Pérez Castillo de Lecam, una empresa gaditana con más de 35 años de historia, que él dice, y lo pongo siempre como ejemplo, que yo creo que el que esté en la empresa familiar, él dice textualmente que a mí esto me pone, a mí esto me llena. Por tanto, nos tenemos que plantear si verdaderamente queremos seguir en esto o no. Porque si no queremos ir en esto, no pasa absolutamente nada, no nos vamos a poder divorciar de la familia, pero no pasa nada. Es el momento a lo mejor de plantearse unas ventas de participaciones o plantearse alguna escisión de la empresa, no sé, es cuestión de plantearse otras cosas. Por eso os lo dejo aquí como reto a corto o medio plazo dentro de lo que tenéis que pensar como familia empresaria, ¿no? Todo esto va a hacer, una vez que os planteéis o replanteéis cuál es esa visión que seguís teniendo como familia empresaria, es el tiempo de formarse. Me habéis escuchado muchísimas ocasiones, una vez que tenéis vuestro rol o habéis determinado vuestro rol como miembro integrante de la familia empresaria, que queréis ser dentro de la empresa familiar, pues dependiendo del rol que vosotros queréis desempeñar, es el momento de la formación y la tenéis todos los días. Yo ayer, por ejemplo, tenía una formación en la propia Confederación de Empresarios sobre plan estratégico de las empresas a las 11 de la mañana. Tenía posteriormente a las 7:30 una sesión desde Madrid, desde el punto de vista económico y financiero para las empresas familiares, y tenía otra sesión a las 12 de la noche sobre el protocolo familiar en tiempos de incertidumbre desde México. O sea que las oportunidades que tenemos son inmensas, oportunidades de estar en pijama, oportunidades de no tener que perder el tiempo, sino simplemente estar pues atentos a LinkedIn, estar atentos a las propias confederaciones, estar atentos en su momento a la propia Escuela de Accionistas o a la propia Comisión Andaluza, al Consejo Andaluz de Empresa Familiar, a los que aprovecho que seguro que saludo y que seguro que me estaréis escuchando. Y bueno, yo creo que es el momento de la formación. Yo creo que ahora mismo nadie puede decir, hombre, es el momento también de seleccionar, ¿no? Qué tipo de formación, porque hay formación por todos los sitios, ¿no? Pero si hablásemos de formación para las empresas familiares, para los miembros de la familia empresaria, ahí tenéis en lo que yo me formaría, ¿no? En organización empresarial, ¿no? Que no tenemos, o sea, cuando los integrantes de la familia empresaria pues piden información
al órgano de gobierno para tener una constancia, para tener por dónde va la estrategia y por dónde va la actividad de su propia compañía, pues no tienen ni nociones de economía, ni nociones de contabilidad, ni formación en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es básico poder formarse. Luego, también fundamental, pues formación en órganos de gobierno, como veis ahí, fundamental formación en sucesión, luego trataremos alguna cosa. Es el momento, a pesar de que tenemos una cultura latina, y bueno, este tema de la muerte lo tenemos, no queremos saber nada de él, es el momento de los planes de sucesión, es el momento al corto o medio plazo, el establecer los mismos, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la familia. Es también el punto de formarse sobre determinadas nociones de fiscalidad, ¿no? Que mientras no cambien las reglas del juego, afortunadamente en Andalucía son muy favorables para las empresas familiares, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento, ¿eh? Acorde con todo esto, como os decía, pues por supuesto es el momento, en un corto plazo o en un medio plazo, de planes de sucesión desde el punto de vista empresarial, como también desde el punto de vista de la familia. Lo que más nos preocupa actualmente es la salud. Oye, si se produce el fallecimiento de algún miembro de la familia, ¿cómo tenemos orquestado esa situación? ¿Eso va a suponer un caos? ¿Tenemos algún poder notarial hecho por el órgano de administración, que normalmente en primera generación suele serlo el fundador o la fundadora, para poder sacar dinero de la cuenta corriente? Nos hemos planteado esto. Nos hemos planteado también, oye, una vez que hayamos revisado cuál es nuestra visión de futuro de la familia empresaria, de nuestra empresa familiar, si es el momento de acuerdos de accionistas, de ventas de participaciones, de la redefinición de acuerdos, si es el momento del protocolo familiar. Yo creo que este es el momento clave. Yo creo que una de las enseñanzas que tenemos que sacar de esta crisis del COVID-19, pues es la necesidad de planificación. Y la planificación no solamente desde el punto de vista empresarial, sino la planificación también desde el punto de vista familiar, ¿no? Y esa planificación desde el punto de vista familiar pasa por creación de los órganos de gobierno de la familia empresaria, si es que no lo tenemos o no los teníamos. Si los teníamos, es el momento de ponerlo en funcionamiento, no solamente de crearlo para el papel, es el momento de poner en valor y de poner en funcionamiento y de verdad crear los órganos de gobierno, que funcionen los órganos de gobierno de la empresa y profesionalizarlos. Ya trataremos en alguna otra sesión de ese tema de la profesionalización y, por supuesto, es el momento también de establecer esa guía, de establecer esa constitución, de establecer esas reglas de juego que nos permitan continuar en el futuro, ¿no? Ahí tenéis una frase de Henry Ford, ¿no?, que me parece muy interesante desde el punto de vista de la familia, y ahí nos dice que ir juntos es un comienzo, mantenerse juntos, progresar y trabajar juntos es un éxito. Os animo como familia a ir en ese sentido. Bien, una vez visto el sistema de la familia, nos quedan los otros dos, ¿no? El sistema de la propiedad, o el círculo de la propiedad, y el de la empresa. Bien, en el círculo de la propiedad, pues ¿qué problemas nos vamos a encontrar? Hombre, pues que la familia empresarial lo que ha visto es que sus ahorros han disminuido. Bueno, las bolsas ya sabemos cómo están, el batacazo que se ha producido, a pesar de que, bueno, tenemos algún rebrote, pero, bueno, nos preocupamos por el dinero, ¿no?, como propietarios. Esa preocupación nos lleva a la reducción o eliminación del dividendo. Ya estáis escuchando en las noticias de estos días, pues, la cantidad de empresas que están acordando, pues, la reducción de la distribución de las ganancias de la propia compañía, o como, por ejemplo, Osborne el otro día, que tras 43 años se producía una modificación, se producía la introducción por vez primera en la entrega de dividendos para la propia compañía, ¿no? Como os decía también anteriormente, es el momento de abrocharnos el cinturón, ¿no? También no nos puede servir de excusa que los órganos de gobierno de la empresa no se reúnan, ¿no?, los órganos de gobierno de la compañía, porque se pueden hacer de forma telemática, tanto lo que es la Junta de Accionistas como también, de otro lado, el Consejo de Administración. Y todo esto es muy importante, que se siga reuniendo y se siga compartiendo información. ¿Por qué? Porque los miembros de la familia van a ver los riesgos de una manera muy diferente, van a ver de una manera muy diferente esa situación en la que nos encontramos y dónde podemos llegar si estamos en primera o segunda generación. Por tanto, la información, me escucharéis a lo largo de esta sesión, la información tiene que fluir siempre, es comunicar, comunicar y comunicar, acordándonos que no comunicar es comunicar también, ¿eh? Por tanto, pues tenemos la posibilidad de reunirnos, es cuestión de trabajar en las nuevas tecnologías, que tampoco tienen mucho problema para aquellas personas que no han estado o no han empezado en la era digital. Continuando también con la propiedad, puede ser quizá el momento, fijaros,
de los comités de crisis, ¿no? Nos han preguntado, o me han preguntado algún empresario, oye, el tema este del comité de crisis, ¿esto qué es? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Mira, el comité de crisis existe en numerosas empresas familiares, ¿no? Y empresas que no lo son. Pero si estuviésemos en una empresa familiar de primera generación o de primera y segunda generación, donde todavía el fundador pues es el que tiene no solamente la propiedad de la compañía, sino que es el administrador único, puede ser el momento de empezar a crear el futuro consejo de administración de la compañía, ¿no? Entonces, pues ¿quién compondría este comité de crisis? Pues estaría de un lado, pues los propietarios, o en este caso el fundador de la compañía, junto con sus altos directivos, que en definitiva lo que vamos a hacer todos ellos va a ser analizar, como veis aquí, la exposición de la empresa, la estrategia, informan, negocian con los proveedores, negocian también con los clientes, y van a examinar el día después. Por tanto, esto no es un órgano, ya conocéis la diferencia entre los órganos dentro de las empresas familiares, la diferencia entre lo que es el gobierno y la gestión, entre los órganos de gobierno y la gestión, ¿no? Los órganos de gobierno vamos a encontrar pues lo que es la asamblea de socios y accionistas y también de otro lado lo que es el consejo de administración fundamentalmente, y lo que es los órganos de gestión pues va a ser el gerente de la compañía o van a ser los directores de cada uno de los departamentos que tengáis. Entonces yo lo que haría sería, pues probablemente, oye, porque el fundador no se va a comer solo esta situación, porque además no es lo mismo ver las cosas dos ojos que verlos más ojos, yo animaría a compartir esas necesidades que tienen las empresas familiares a través, si no tenéis ese consejo de administración, aunque lo tuvieseis también, crear un comité de crisis entre los determinados miembros del consejo de administración y aquellas personas de la gerencia de la compañía, aquí no sobra nadie, que puedan ayudar a continuar en el tiempo. Lo dejo como reflexión desde el punto de vista de la propiedad. También desde el punto de vista de la propiedad, esto va in situ con los valores que tenéis como empresa familiar. Esto lo decía Manuel Pimentel, que sois empresas con alma, ¿no? Lo que pretendéis es hacer el bien a la comunidad, lo que pretendéis es que aquello que lleváis a cabo no solamente pretendéis ganar dinero como una empresa normal y corriente, que también es lícito ganar dinero, que no hay que demonizar a nadie porque eso lo haga, pero desde luego tenéis el alma para poder compartir esa riqueza, para poder compartir aquello que producís en vuestra zona, ¿no? Por el arraigo que tenéis al sitio donde os encontráis, ¿no? Por eso os pongo aquí que existe una preocupación por conseguir una buena reputación. Si veis los anuncios, yo normalmente en la televisión paso los anuncios, pero en estos días, si os paráis, pues bueno, todos los anuncios de cualquier banco, Bankinter, si habéis visto el anuncio que ha hecho de 2 minutos, si veis también los anuncios por ejemplo, de electricidad, no sé si me acuerdo, era Endesa el otro día también, también empresas de seguros, cualquiera de las empresas que tenemos o cualquiera de los anuncios que a diario podíamos ver en cualquier televisión, todo lo que están es buscando, oye, pues decir, estamos ahí con vosotros, estamos para ayudaros y podéis contar con nosotros, ¿no? Entonces, para intentar conseguir una buena reputación. Y eso las empresas familiares lo tenéis en principio de por sí, porque, bueno, vosotros lo que pretendéis es hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Yo siempre he sido, desde el punto de vista cristiano, que lo que tu mano izquierda haga, que no lo sepa la mano derecha, ¿no? Pero yo creo que es el momento de que todo el mundo sepa lo que hacéis. Cuando en España hay un 57% de los españoles que miramos mal a los empresarios, yo creo que es el momento de romper esa estadística, es el momento de que nos tomen en consideración, de que os tomen en consideración y de que hacéis cosas bien, que no solamente estáis para ganar dinero, que es lícito, porque yo creo que todos trabajamos para ello, sino que desde luego como propietarios la reputación se tiene que conocer, ¿no? Y ahí tenéis pues esa frase de Rockefeller que dice que la reputación es hacer las cosas bien, pero sobre todo que se sepa, sobre todo que se conozca que estáis haciendo buenas cosas para vuestra comunidad. Esto es lo que yo, desde el punto de vista de la propiedad, os quería comentar como retos, ¿no? Y luego pasaríamos al último círculo, al último sistema, que es el de la empresa, ¿no? Yo aquí os aconsejaría siempre serenidad y sentido común. ¿Por qué? Porque siempre detrás de la tempestad va a venir la calma, ¿no? Podrá durar la tempestad más o menos, pero la calma va a llegar. Entonces, por tanto, hay que mirar las cosas con la cabeza fría, ¿no? Ya os decía al inicio de esta sesión que lo fundamental de cash is king, ¿no? Lo fundamental para cualquier tipo de empresa y para las empresas familiares va a ser la caja, la liquidez. Por tanto, es el momento de eliminar gastos superfluos, es el momento de examinar cuál es la morosidad que nosotros tenemos, es el momento de adelgazar nuestra estructura para optimizar los costes al mínimo y para poder sacarles
el mayor rendimiento posible. Veis también ahí, fundamental, convertir las deudas a corto plazo en deudas a largo plazo. Es verdad que a las empresas familiares, a las familias empresarias, les gustan poco las deudas, normalmente les gustan poco las deudas a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen abierta alguna línea de financiación, pero son normalmente líneas a corto plazo. Yo os animo a que, como tenéis una orientación a largo plazo, sean unas líneas de financiación a largo plazo y, sobre todo, aprovechar las líneas de financiación a tipos tan reducidos como están ofreciendo con la garantía del ICO, aunque por el momento no estén llegando de la manera que sería de desear para todos. También os animaría a revisar todos los contratos que tenéis, revisando condiciones y alargándolo en el tiempo, fundamentalmente contratos de arrendamiento, ¿no? Yo creo que aquí, como os decía al inicio, va a ser una crisis o es una crisis de liquidez. Por tanto, yo creo que a ningún propietario vuestro le interesa que vosotros no le paguéis la renta. Entonces, yo creo que es el momento de llegar a acuerdos con proveedores y el momento de llegar a acuerdos con todas aquellas personas, con todos los stakeholders, con todos los clientes, con todas aquellas personas con las que os relacionáis para que el pago, pues, oye, pueda diferirse en el tiempo o pueda alargarse con idea de poder pagar, que yo creo que es lo que todos vamos a pretender en este momento, sobre todo mientras la economía se encuentre al ralentí como actualmente está, ¿no? También es súper importante comprometer al equipo directivo. Aquí tenéis una labor como empresarios, como como capitanes del barco, tenéis una labor fundamental que hacer, ¿no? Es máximo, tiene que ser una máxima en vosotros, la empatía y cuidar la moral de la tropa. Cuidar la moral de la tropa, como os ponga ahí, no solamente con el ánimo, con la transmisión de futuro, sino, por supuesto, pues, oye, facilitándoles aquellos medios necesarios para cuidar la salud, ¿no? Que es lo que actualmente más preocupa, ¿no? Luego también volvemos otra vez a insistir, fijaros, en la comunicación, una comunicación fluida entre el equipo directivo y entre la propiedad de la compañía, ¿no? Es básico y fundamental para analizar los riesgos que tiene la propia empresa actualmente y para ver cuáles son nuestras estrategias y cuál va a ser el posible escenario de salida y una conjunción entre unos y otros, como os decía antes, podría ser el comité de crisis, ¿no? Todo esto nos va a llevar ¿a qué? Adaptarnos al mercado, solamente producir aquello que vendamos. Y si no somos capaces de llegar a esa conclusión, mal camino llevamos, ¿no? Es el momento de la innovación, ¿no? Pensáis que, por ejemplo, aquí en Andalucía, cualquier bar va a seguir vendiendo tapas a la manera tradicional que antes hacía. Yo creo que tendrán que reinventarse. Yo creo que el takeaway ha llegado para quedarse, ¿no? Porque mientras no venzamos el miedo a ir a los establecimientos cerrados, eso no va a ocurrir. La única manera que van a tener los establecimientos de hostelería va a ser algo que antes no hacían, ¿no? Pues es tener una página web en condiciones, tener un servicio que te puedan llevar a la casa o un servicio para recoger allí, ¿no? Luego, otra de las cosas que yo, como desde el punto de vista del sistema de la empresa, os aconsejaría hoy es hablar con vuestro director financiero, ya antes lo hemos comentado, para ver cuáles son los escenarios realistas de salida desde el punto de vista económico, cuál es la situación en la que nos encontramos y cuál es la situación que nos permitiría continuar, ¿no? Os pongo ahí, pues oye, ser realistas y no hacerse trampas al solitario, ¿eh? Eso es fundamental. Ya en la última diapositiva con relación a la empresa, yo os propondría aquí también desde el punto de vista empresarial, oye, involucrar a la siguiente generación, involucrar a la Next Gen, involucrar a todos aquellos que os puedan aportar algo, ¿eh? Yo siempre, los que me escucháis habitualmente, los que asistís a las sesiones, yo siempre soy muy partidario de contar con aquella persona que aporte valor, inclusive los in-law, inclusive los parientes políticos, ¿eh? Estos que a veces demonizamos y todos sabemos lo que tenemos en cada familia empresarial, pero yo creo que es el momento de aunar esfuerzos, es el momento de remar juntos y es el momento de que todas aquellas personas que aporten valor, todas aquellas personas que aporten ideas nuevas, ideas que nos puedan seguir adelante, hay que contar con ello. Este tiempo también para la empresa, igual que antes os apuntaba o os animaba a los miembros de las familias empresarias a la formación, es el momento de prepararse para salir hacia adelante. Ahí lo veis, es el momento de revisar nuestro plan comercial, nuestros protocolos de actuación. Oye, ¿cómo tenemos la página web? Si es una página obsoleta o es una página web dinámica, es una página web que se puede mirar rápidamente. ¿Cómo estamos posicionados dentro de la búsqueda de la página, dentro de la búsqueda en Internet de nuestra empresa? Oye, ¿qué servicios online vamos a ofrecer? Oye, ¿no creéis que puede ser el momento de hacer vídeos de promoción de aquello que hacéis? ¿No creéis que puede ser que es el momento de preparar la organización? Pensar que estamos en una situación de tormenta, que estamos en una situación de tempestad,
que, como os decía antes, pasará, pero que por el momento hay que trabajar y convivir con la lluvia, con los rayos y con los truenos y con el viento, que puede ser en la zona en la que estamos un levante o un poniente alto y que bueno, que nos va a despeinar, pero que bueno, que tenemos que convivir con ellos, ¿no? Es el momento también de afinar la estructura jurídica, fiscal y laboral que tenemos de la compañía. No es el momento de descapitalizarnos. Puede haber sido el momento de un ERTE, ya sea de reducción de jornada o un ERTE de suspensión de contratos, pero yo os animo a no descapitalizaros como empresa. Hay que retener a los valores que tenemos. Sí puede ser el momento, pues a lo mejor de crear una sociedad holding para optimizar la organización de la empresa y reducir impuestos. Puede ser el momento a lo mejor de escisiones dentro de la compañía. Puede ser el momento desde el punto de vista también laboral, te encuentras con algunas empresas. El otro día hablaba con alguno que tenía pues un responsable de contabilidad dentro, pero sin embargo lo que eran las nóminas, perdón, de contabilidad dentro, pero lo que eran las nóminas y el tema laboral se llevaba fuera y lo que era el tema fiscal se llevaba fuera. A lo mejor es el momento de unificar en una sola asesoría o unificar en una sola persona, que va a ser mucho más asequible, mucho más económica esa situación, ¿no? Y yo me quedaría con esto último dentro de la empresa, la responsabilidad de la que hemos hablado antes para conseguir reputación y la generosidad con la sociedad y con nuestros empleados. Es el momento, ya lo habéis visto, de que todas las empresas se han puesto a remar juntos, ¿no? Se han puesto a hacer mascarillas, a hacer batas, a crear elementos para poder defender a esos sanitarios que están luchando en primera línea, a los que yo aplaudo, y que no puede ser que de los infectados en nuestro país, 35.000 pues sean sanitarios. Eso no puede ser, o sea, eso es inconcebible para el sentido común, ¿no? Por tanto, aparte de esa responsabilidad con la sociedad, lo que también tenemos que tener es responsabilidad y generosidad con nuestros empleados. Me encontraba también con algunos empresarios familiares que tenían músculo y eran capaces de completar la nómina de sus empleados a pesar de esa situación, de ese ERTE en el que se encontraban. Os animo a mantener y sobre todo a que lo que va a quedar va a ser la gente que se porta bien, la gente que hace cosas bien y la gente que se publicita sobre ello, esa responsabilidad y generosidad desde el punto de vista de la empresa. Mirad, vamos a ir terminando y yo como conclusiones pues os sacaría aquí en el día de hoy lo fundamental, cuidar de la salud y estar preparados, porque esto va a continuar. Ya si escucháis a virólogos y epidemiólogos, en septiembre tendremos un rebote. La única ventaja que podemos tener es que se haya producido, pues efectivamente exista menos carga viral y nos encontremos con algún tratamiento que nos permita aliviar esta situación, porque la vacuna, siendo muy optimistas, no va a estar hasta por lo menos mitad del año que viene. Por tanto, cuidaros la salud de todos, de vosotros como familiares y de vuestros empleados, dando todos los elementos necesarios para ello. También, en segundo lugar, os recordaría los valores que cohesionan como familia. Yo siempre, cuando trabajo con las familias empresarias, lo que hacemos es hacer un genograma de toda la familia y un cronograma de la empresa, y lo que hacemos es reflejar en un papel cuáles son los valores que tiene esa familia empresaria. Yo os animaría a hacerlo, os animaría a ponerlos por escrito y a releerlos. También me habéis escuchado en el día de hoy comunicar, comunicar y comunicar. Fundamental comunicar desde los órganos de gobierno de la familia, comunicar desde los órganos de gobierno de la empresa, recordando siempre que no comunicar también es comunicar. Es el momento de remangarse la camisa, es el momento de trabajar el doble y cobrar la mitad. Y esto lo va a vivir la segunda o tercera generación, que no lo ha vivido nunca, ¿eh? Yo, otra de las cuestiones que también sacaría como conclusión es adaptarse al mercado y pensar en el día después, adaptarse aquello y producir aquello que se vende y pensar en el día después en qué podemos ser, en qué podemos manifestar nuestra importancia con relación a nuestros competidores, ¿no? También os decía, cuidar la reputación, va a ser fundamental porque os van a recordar por aquello que hagáis en este momento en que es necesaria la ayuda, en el momento en que es necesaria la implicación de las empresas dentro de la sociedad. Y recordaros siempre la frase de que una crisis es una oportunidad. Es una frase manida, pero realmente es así porque vosotros como familias empresarias os vais a reinventar. Yo os pongo aquí como también, unas ideas de por qué creo yo que van a subsistir las empresas familiares en esta situación. En primer lugar, por vuestras creencias, valores y visión compartidos, ¿no? Yo creo que una vez que examinéis y repaséis cuáles son vuestros, aquello que os anima a continuar, aquello que me pone, que dice nuestro amigo Alberto de LECAM, esos valores y visión compartida os van a ayudar. La unidad, el compromiso y el orgullo familiar, ¿no? Eso va a ser básico, ese compromiso que tengáis con vuestra familia empresaria para poder subsistir en el tiempo.
También porque estáis orientados a largo plazo, también porque estáis pensando en ello, en el legado a la siguiente generación y, por tanto, vais a tener resistencia y vais a tener resiliencia, como aquella facultad necesaria para superar situaciones traumáticas. También porque sois flexibles y ágiles en la toma de decisiones. Yo creo que eso es una de las fortalezas de las empresas familiares y eso os va a permitir continuar en el tiempo en esta situación. Y yo terminaría pues citando vuestro ejemplo y vuestra coherencia. Yo creo que en esta vida lo más importante, esté uno equivocado o no, es ser coherente. Si uno dice una cosa, tiene que sus actos corresponder a aquello que dice. Si vosotros, que normalmente sois personas ejemplares y personas coherentes, vais a hacer que vuestra familia empresaria, que vuestra empresa familiar continúe y que ese concepto de reputación que tenga la sociedad pues sea un valor para continuar. Termino con dos ideas desde el punto de vista de la empresa y desde la familia. Como os decía antes, yo no soy empresario, pero yo creo que hay que poner en valor la figura del empresario. Yo creo que hay que estar con Winston Churchill. Yo creo que aquí no se puede demonizar al empresario. El PIB, el Producto Interior Bruto de nuestro país, es la suma de todo lo que los empresarios y la suma de todo lo que todos los trabajadores hacemos. Los funcionarios públicos tienen también su parte de trabajo dentro de nuestro país, pero la base está en los empresarios. Y los empresarios no descienden de la pata del PIB. O sea, esa animadversión que tenemos a los empresarios hay que por vía de esa reputación que yo os decía anteriormente, hay que hacerla desaparecer, ¿no? Recordaros esas palabras de Winston Churchill, en que muchos miran al empresario como el lobo al que hay que batir, otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar, pero muy pocos lo ven como el caballo que tira del carro. Por tanto, os animo a que os hagáis valer como empresarios. Y una reflexión también desde el punto de vista de la familia. Mirad, esto lo vi en un panel, en una cafetería que está a medio camino entre este verano pasado, entre Huesca y Jaca, ¿no? Y les pregunté si eran empresa familiar o no, y me dijeron que sí, que eran una familia empresaria donde estaba pues la primera generación, parte de la segunda y algunos yernos y nuera, y bueno, pues oye, me llamó mucho la atención, y yo creo que este debe ser el leitmotiv que tenéis que tener como familia empresaria, ¿no? Y yo lo trataría que os lo pusierais como en el frontispicio de vuestra empresa, ¿no? Porque fijaros lo que dice, ¿no? En esta casa somos reales y nos divertimos. Decimos, por favor, gracias y lo siento. Cometemos errores, pero nos reímos a diario. Damos besos y abrazos. Luchamos por nuestro sueño. Somos felices, pero en definitiva y sobre todo, nos queremos un montón. Yo me quedaría con eso. Muchas gracias a todos y pues pasamos a las preguntas que me queráis hacer, a vuestra entera disposición. Buenas tardes de nuevo a todos. Antonio, te voy a leer un par de cuestiones que vienen en el chat. Perfecto. No sé si hay posibilidad incluso alguno que si quiera hacer alguna pregunta levantando la mano, pero yo previamente voy a hacerte preguntas por el chat. Patricia Plaza comenta que bueno, se está hablando de primera, segunda generación, pero ¿y los que están en la quinta generación qué ocurre, ¿no? Viene a comentar. Y luego viene una pregunta de Jesús Braza Escudero, que habla que el 70-80% son microempresas sin ninguno o con varios empleados, y cuáles son las medidas externas o internas que deben tomar para afrontar esta gran crisis de liquidez, cómo, dónde y cuánto podemos pedir, y si son los créditos ICO o financiación externa, y si puede ser mejor rescatar un plan de pensiones o pedir moratoria de 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con intereses. Un poco larga y... Bueno, no te preocupes. Mira, contesto a la primera de las preguntas que me han hecho de las empresas que estáis en quinta generación. Hombre, yo pienso que las empresas que estáis en quinta generación, por un lado, estáis rodados. Quiero decir, entiendo que vuestros órganos de gobierno de la familia y la empresa los tenéis, existen, y aparte de existir, funcionan. Cosa que eso en familias empresarias de primera o segunda generación no existen. O no existen, o por lo menos no funcionan. Y si hablamos de órganos de gobierno de la empresa, también entiendo que podéis estar, lo normal es que estéis ya en un consejo de administración y verdaderamente ya reuniones de la asamblea, perdón, de la junta de socios o de la junta de accionistas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner a funcionar, si es que no lo están, a trabajar esos órganos, y a lo mejor es el momento, a pesar de que tengáis esos órganos, de ese comité de crisis para poder sacar lo mejor de cada momento. Y yo lo que haría es buscar lo mejor que tengáis dentro de los propietarios de la compañía y dentro del gerente o dentro de los gestores, dentro de los directores de cada departamento que tengáis, y sobre todo comunicación. Yo creo que es el momento de
de no ocultar nada de lo que hacemos, porque todos tenemos miedo a la salud y tenemos incertidumbre en lo que va a ocurrir. Por tanto, yo me basaría y me apoyaría en esos órganos para salir adelante. Y en el que antes yo hablaba, el de la reunión familiar, trabajar en ello, va a tocar abrocharse el cinturón en las siguientes generaciones, y eso no es fácil de entender. El ser humano está acostumbrado cuando se acostumbra a lo bueno es muy difícil volver a lo malo. Entonces yo trabajaría en ese sentido. Y luego la otra pregunta que me han hecho respecto a financiación, a supervivencia de pymes o micropymes, yo creo que esto es una cuestión de ponerse si no tenéis un director financiero, es una cuestión de hacer números y ver, oye, ¿cuál es mi capacidad de subsistencia? ¿Tengo músculo o no tengo músculo? ¿Tengo ahorro o no tengo ahorro? Y ver si puedo subsistir o no. Ayer Fernando Nogales, en la sesión que os hablaba desde Madrid en relación a la financiación y de las empresas familiares, él decía, llegamos a una conclusión muy cruda, que si no tenías perspectiva de continuidad desde el punto de vista económico en 2 años, a lo mejor lo que había que hacer era cerrar. O sea, esto es duro. Esto es duro porque cuando uno inicia un proyecto empresarial no está pensando en cerrar, pero él decía eso. Y en cuanto a las líneas de financiación, yo aprovecharía todas las que hubiese, tanto las particulares como, vamos, las particulares me refiero a las líneas, las pólizas de crédito que podáis conseguir, como las líneas de financiación ICO. Desconozco cuáles son los importes que se pueden obtener, pero es cuestión de hablarlo con vuestro banco. Ellos van a estar encantados de cuando tengan ese dinero de poderlo compartir y de poderlo dar, porque en definitiva la labor de los bancos es ganar dinero. Y el banco es, doy dinero y me lo devuelves con interés. Por tanto, cuanto más pueda ganar, mucho mejor. Hay otra pregunta aquí que dice que si consideras que la mayoría de las empresas familiares con más de 3 empleados no están adaptadas a esta nueva situación y qué soluciones se podría adoptar. Bien, es difícil en relación a, dependiendo del sector en el que te encuentres, ¿no? Porque, bueno, si os acordáis, aquí teníamos una discusión hace escasamente unos meses sobre si el horario de verano o el horario de invierno, si mantenerlo o no mantenerlo, de si la conciliación familiar o no en cuanto al teletrabajo o no. Y el teletrabajo yo creo que ha llegado para quedarse, insisto, va a depender, irá en función del sector en el que nos encontremos. Además, también bueno, hay maneras de comprobar y maneras de poder ver si efectivamente ese teletrabajo se está desarrollando o no, o alguien tiene el ordenador encendido y ya está. Si estamos hablando de un sector mayoritario dentro de nuestra zona, como es un sector de hostelería, un sector de turismo, lógicamente la situación cambia sustancialmente. El gobierno tendrá que plantearse qué va a ocurrir con esos ERTEs, donde obliga a las empresas a que una vez que finalice el estado de alarma, pues tenga que mantener el empleo durante 6 meses, porque si tú tienes un pequeño establecimiento, que tienes un bar, y resulta que por tus dimensiones, pues donde antes tenías 3 personas trabajando, pues ahora con una te basta y te sobra, lógicamente no vas a poder mantener esa situación y te van a condenar a tener que cerrar. Entonces yo creo que el gobierno tendrá que plantearse esa situación. Yo entiendo también que el intento de prolongar el estado de alarma va encaminado en ese sentido y va encaminado a que no se puede eliminar la restricción de movimientos en nuestro país, no se puede eliminar en una situación normal, tiene que ser en una situación excepcional como el estado de alarma. Así es que tenemos, desde luego, como os decía antes, no hacernos trampas al solitario, ver si somos viables o no y ver con qué personas podemos empezar y, sobre todo, si estamos en un sector de hostelería o restauración, que son los que más van a sufrir, porque ya os decía antes que esta crisis, una de las cosas que nos ha traído es el miedo y, por tanto, tenemos que vencer el miedo, nos tenemos que acostumbrar a estar con mascarillas y con guantes. Yo salía con la peque de la casa el domingo y la pobre pues no tenía todavía guantes de su tamaño porque no lo sabía y le sudaban las manos y la mascarilla, perdón, la mascarilla era una cosa que todavía haciendo arreglos pues no podía con ella, pero nos tenemos que acostumbrar a eso. Cuando hablas con gente te dice, oye, ¿qué nos estás diciendo? Que vamos a tener que entrar en un restaurante con mascarilla, que vamos a tener que estar pendientes de muchas cosas y pues a lo mejor hay que quedarse en casa. Pues sí, a lo mejor van a pasar unos meses donde nos vamos a tener donde el sitio más seguro va a ser la casa, pero te reinventas y te dedicas a llevarlo a casa o te dedicas a que lo puedas recoger o el negocio está muerto, ¿eh? O sea, o te dedicas, no sé, por ejemplo, si habéis visto estos días la publicidad del Diario de Cádiz, empresa familiar y grandes amigos, publicito a todos, no hago ninguna excepción, a todos los que me acuerdo, por ejemplo, la joyería Gordillo, que está cerrada desde que inició el estado de alarma, si lo habéis visto en la publicidad, pues como motivo del Día de la Madre, pues si compras una joya, te la llevan al domicilio de tu madre y además le regalan un ramo de flores. En fin, hay que buscar
fórmulas para ello, porque desde luego el comercio online ha llegado para quedarse, insisto. Por tanto, os animo a hacer un buen plan de viabilidad, aprovechar todas las líneas de financiación y, por supuesto, afinar vuestras estructuras laborales, jurídicas y fiscales a la situación en la que estamos. Antonio, nos preguntan algunos de los asistentes si la ponencia se va a poder enviar. Sí, sin problema alguno, como siempre. Pues Antonio nos la facilitará y os lo hacemos llegar por vía email. Como siempre. ¿Tenéis alguna pregunta? A mí me gusta ser puntual en esto porque yo creo que todas estas actividades de formación no deberían de durar más de una hora. Deben de ser unas ponencias de 35 o 40 minutos y el resto para preguntas para no cansar a los asistentes. Yo he tenido algunas en estos días de 2 horas, 2 horas y cuarto, muy interesantes, pero llega un momento en que le pierdes la atención a lo que se hace. Yo creo que esta formación, igual que otras que podamos hacer en su momento, se trata de dar ideas, se trata, como siempre os digo, de que luego el empresario familiar, los miembros de la familia empresarial tienen que rumiar aquello que han escuchado y sobre todo ponerse en marcha. Yo el consejo máximo que os daría para esta etapa y para el medio plazo es poneros en marcha. O sea, de verdad, yo sé que no tenemos nada que ver con la cultura americana. En la cultura americana, cuando se nombra un CEO, se nombra se está pensando en que si esa persona se incapacita o muere, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay un plan de contingencias, cosa que nosotros no tenemos. Una enseñanza fundamental de esta situación tiene que ser esa. O sea, tenemos que tener órganos de gobierno de la familia, órganos de gobierno de la empresa y encauzadas las situaciones tanto en uno como en otro sentido. Y si tenemos que no pueden tener esa cohesión, ese roce personal, esos besos de los que yo os hablaba porque estáis lejos, comunicación online, hay que informar y recordar siempre lo que os decía, una no comunicación es comunicar, algo nos está haciendo y es el momento de poner todo eso en marcha. Y a las familias de primera generación, primera con segunda generación, donde todavía los fundadores no han soltado el bastón de mando, quizá este comité de crisis puede ser una invitación a tomar decisiones colegiadas o tomar decisiones compartidas. Yo creo que tenéis que coger la sartén por el mango. Yo creo que es el momento, una vez que quizá la situación empresarial se encauce un poco, es una situación, hay que encauzar también la situación familiar para que esto no nos pille desprevenidos y para que, desde luego, volvamos otra vez a retomar eso. ¿Quiénes son los que quieren acompañarnos en este proyecto empresarial? Si os fijáis en cualquier cátedra de empresa familiar, la inmensa mayoría están representadas por un árbol, ¿no? El nuestro son los ficus de la Facultad de Empresariales, ¿no? Allí en el Hospital de Mora. Y los árboles se podan, los árboles para que vuelvan a nacer mejor, pues se cortan y se podan y nacen nuevas ramas con más vigor. Puede ser el momento también de que eso, de volver a repensar, oye, yo quiero seguir o no quiero seguir en este proyecto. Una última pregunta que nos llega es, al dilatar la apertura para asegurarnos esta incertidumbre, ¿puede perjudicar a largo plazo con respecto a reputación y a olvido? Porque al fin y al cabo, bueno, no se va a viajar en unos meses, nos comenta la persona que hace la pregunta. Se llama Patricia, ¿no? Sí, no, efectivamente, Patricia. Hombre, de todo va a depender del sector en el que estéis, pero lógicamente si estamos en un sector de restauración o en un sector de hostelería, lo que tenemos que hacer es publicitar que estamos poniendo todo de nuestra parte para que el posible cliente que venga esté seguro. Esté seguro en un bar, esté seguro en un restaurante o esté seguro en un hotel cuando se puedan utilizar las zonas comunes, porque lógicamente, solo por cuestiones de trabajo, ¿quién va a ir ahora mismo a un hotel donde no se pueden utilizar las zonas comunes, ¿no? Entonces yo creo que mientras no se produzca esa apertura total, lo que tenemos que a mi juicio, hacer es vencer que la gente hagamos vencer el miedo, que confíen en nosotros. Y por eso las redes sociales y ahora mismo cualquier campaña de publicidad que hagáis está muy asequible porque, bueno, los precios de todos se han reducido. Entonces, publicitaros en lo que hacéis, publicitar en que estáis intentando dar la máxima garantía, la máxima seguridad a vuestros posibles clientes. Pensar que ahora mismo lo que preocupa a la gente es la salud y que el sábado, creo que van a salir los mayores y que los mayores, pues oye, afortunadamente, hay los que tienen pensiones, pues bueno, son los que han ayudado en la crisis del 2008 a sus hijos y a sus nietos, y estoy convencido de que pueden ser aquellos que vayan pudiendo gastar algo de lo que tienen, porque
Las personas que puedan tener por razón de su cotización una pensión elevada y no tienen hijos ya a cargo y demás, quizás sean los que puedan ir a comprar algo, no solamente al supermercado que tenemos al lado, sino a lo mejor a esa tienda delicatessen que tenemos más cerca, o es aquel que puede comprar alguna prenda de ropa que le puede gustar, es aquel que puede invertir algo más, que puede gastar algo más. Por tanto, yo me quedaría, Patricia, con crear confianza. Y crear confianza es explicar qué es lo que hacéis, aunque no estéis en la rampa de salida, aunque no estéis en las peluquerías a partir de la semana que viene. Eso es lo que yo haría y os aconsejo. Gracias, Antonio. Creo que ya no hay más preguntas. Algunas personas nos solicitan el contacto de la Confederación, en este caso de la Comisión de Empresa Familiar. Resaltar las palabras de la presidenta de la comisión, de Begoña Romero. En breve, a todos los que habéis participado, os llegará una comunicación por parte de CEE invitando a adheriros a la Comisión de Empresa Familiar, ¿vale? Que será la primera reunión. Reiterar el agradecimiento, Antonio. Termino con una cosa solamente, si no te importa. Sí, bueno, sí. Veo que hay personas que están interesadas en participar en la Comisión de Empresa Familiar y os animo a ello. Aquí lo que nos mueve es poder sacar experiencias de todos los que participamos y podernos ayudar. Y yo me quedo siempre con un lema que hace nuestra presidenta, con Paz Hurtado, de UTESA de Málaga, que en principio estaba apuntada, no sé si habrá tenido la oportunidad de estar con nosotros hoy. Y me gusta mucho la frase que desde el primer día nos inculca, que es que juntos somos más. Por tanto, os animo a que participéis y que estéis con nosotros. Todos vamos a salir fortalecidos y todos nos vamos a beneficiar de ello. Pues con estas palabras de Antonio damos por finalizada la webinar y reiterar el agradecimiento a todos. Que tengáis un buen día. Igualmente, buen día a todos y mucho ánimo para seguir adelante.